mi experiencia con los hombres o los hombres, las figuras importantes de mi vida, me había llevado a formar un caparazón, a cerrarme, a acercarme a hombres o dejar que un hombre se acercara. Una falta de confianza, ¿no? En los hombres, pues se va a ir para que confíe. El matrimonio tiene un propósito, tiene una finalidad y él es cabeza de hogar, yo soy ayuda idónea y somos un equipo. Uno tiene que permanecer con la persona que ama, que decidió amar, ¿no? Y que es una decisión de todos los días. Hola a todos, amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Arte de la Restauración. Y como siempre tenemos invitadas de lujo. El día de hoy nos acompaña Carla Prado. Bienvenida, Carla, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti por la invitación, Melissa. Un placer poder estar aquí. Bueno, Carla, ella, además de ser nutróloga especializada en pediatría en niños, ella también tiene un podcast que se llama El Ser, la belleza del duelo, que un poquito más adelante vamos a estar hablando de eso. Uh-huh. El episodio del día de hoy se llama Del altar a la Dios. Es que yo sé que tiene mucha duda. ¿Cómo que del altar a la Dios? Sí, pero esto es una historia de amor, de pérdida y de propósito. Así es. Entonces, nomás que antes de llegar del altar a la Dios, quiero que la gente pues se conozca y sepa de dónde vienes. Platicando, Carla aceptaste a Dios en tu corazón cuando eres una adolescente. Platícanos. Sí, cuando yo tenía 13 años fue cuando yo conocí acerca de Jesús y fue algo muy especial porque fuimos a caminar a la playa y cuando veníamos de regreso pasamos por la iglesia que se llama San Pablo y escuchamos una música que nos gustó y decidimos entrar. Esa fue la manera en que llegamos, ¿no? A conocer. Y a los 15 años decidí bautizarme. Y de ahí, pues, ha sido la mejor decisión de mi vida, la mejor inversión. ¿Nunca te apartaste? ¿Siempre estuviste en la iglesia? ¿Nunca te dio por soltarte la greña, irte... Pensando en que siempre de alguna manera fuiste una niña de iglesia, pues. Sí. Y de servir, de estar ahí. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿tú conoces a tu después esposo? ¿Qué edad tenías? Yo tenía, cuando nos conocimos, 31 años. Oye, ¿nunca fuiste noviera? No. Tuve un novio cuando estuve en la universidad. Estuve un año en medicina. Después me cambié a nutrición. Pero con este novio solamente estuve 3 semanas porque acudí a una confraternidad de jóvenes en Ensenada donde hablaron del yugo desigual y él era católico y yo era cristiana. Entonces en esa confraternidad de jóvenes fue como que Dios fue muy directo. Entrega esta relación en el altar, ¿no? Y de ahí ya no tuve ninguna otra relación. Qué obediente. Muy bien, entonces tú estabas confiando, esperando. Oye, ¿no es difícil para una muchacha tener 25, 26, 27, 28 años, 29 años y estar esperando? O sea, cualquiera, pues digo, pues ¿qué importa? El yugo desigual y luego lo convierto o algo. ¿Cómo? O sea, que yo lo veo mucho, ¿no? En mujeres jóvenes. ¿Cómo hiciste o cómo pasaste ese tiempo, ese proceso de soltería y luego siendo una muchacha, pues, cristiana, guardándote y más la presión? ¿Había presión? Sí, definitivamente había presión en mi familia, en mis amigos, en mi grupo. Incluso hubo personas que me llegaban a decir, Carla, ¿te gustan las mujeres? ¿O qué pasa, no? Y yo, no me gustan las mujeres, no me gustan los hombres. Pero yo lo que creo, lo que considero que me mantuvo fue el hecho de, pues, el desarrollo de mi fe, de decir, yo sé que Dios tiene un tiempo perfecto y a la persona. Y también el hecho de estar activa. Muchas veces, a veces pensamos que el tiempo de soltería es como, ay, bueno, pues aquí me quedo triste y esperando y no tengo... No, es un tiempo activo en donde Dios está trabajando en ti, te está moldeando, está formando tu carácter, tu identidad, tu corazón, etcétera. Y cada experiencia que vas viviendo, si lo haces de la mano de Él, en el futuro ves, ok, eso era para esto. Pero yo te veo a ti, yo te veo que estás guapa, inteligente, tienes tu carrera, o sea, estabas activa. O sea, ¿qué pasaba? ¿Conocías a algún muchacho y tenías las expectativas muy altas, muy bajas? Pues yo creo que, no sé, es algo que he visto a lo largo, ahora que ya soy más grande. He visto que lamentablemente las mujeres cuando llegamos a Dios y decidimos como comprometernos con Él y todo, tenemos la fe y le creemos y vamos creciendo en Él en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no?
Y algo que lamentablemente no me ha tocado ver con los hombres es el hecho de que llegan a Dios, pero como que les cuesta mucho trabajo creerse lo que Dios dice que son, ¿no? Y ser esos líderes. O sea, tu problema era más, bueno, tú querías un hombre que estuviera comprometido con Dios. Sí, y aparte les daba miedo. O sea, el compromiso. O a mí. O sea, el Ok. hecho de ver, bueno, está estudiando, está activa, está como el hecho de decir, no, pues no me necesita, ¿no? Pero pues la base o el fundamento de tener una relación no es que te necesite o no, sino que son complementarios y que ambos avanzan hacia el mismo propósito, hacia el mismo camino. Bueno, entonces te pusiste activa. ¿Y en qué te activaste? Pues gracias a Dios, desde que yo conocí a Dios, he servido, he sido maestra de escuela dominical, he sido staff en el grupo de jóvenes, acudí a brigadas médicas para dar la consulta o educación en nutrición, he tenido viajes misioneros también, fui gerente del evento de la Cumbre Global de Liderazgo por 3 años o 4, si mi memoria no falla. Pero siempre he estado activa sirviendo a Dios, ¿no? Aparte de hacerlo en mi trabajo, ¿no? O sea, también profesionalmente estabas activa. Uh-huh. Ok, entonces recibes la llamada, la invitación, queremos presentarte a alguien. Pues sí, todo fue por una amiga en común. Okay. Ella es dentista y ella lo conoció, platicó con él porque fue a distancia, ¿no? Uh-huh. Y dijo, Carla, ¿sabes qué? O sea, algo tiene que yo sé que te lo tengo que presentar. Y dice, yo ya oré, le pregunté a Dios y Dios me dijo que sí, entonces pues tú dime, ¿no? Le doy tu contacto y yo le dije sí. Pero pues para esto es hermoso cómo Dios trabaja, ¿no? Porque para esto tuvo que haber habido un proceso en mí de restitución o restauración, porque mi experiencia con los hombres las figuras importantes de mi vida, me había llevado a formar un caparazón, a cerrarme, a acercarme a hombres o dejar que un hombre se acercara. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 1 año, mi abuelito falleció cuando yo tenía 4 años, falleció de leucemia, luego mi mamá se volvió a casar cuando yo tenía 8 y cuando yo tenía 13 se divorciaron porque la persona tenía un problema de alcoholismo. Entonces, todas esas figuras masculinas en mi vida se habían ido, ¿no? O sea, obviamente mi abuelo pues fue justificado, ¿no? Falleció, ¿no? Pero eso había creado en mí un caparazón. Pero deja un abandono, ¿no? En el corazón, exacto, aunque alguien fallezca. Una falta de confianza, ¿no? En los hombres, pues se va a ir, ¿para qué confío, etcétera? Y hubo un proceso con consejería para yo poder darme cuenta de eso gracias a la consejera y avanzar en eso. Entonces, para cuando mi amiga me dice, oye, te quiero presentar a alguien, o sea, ese proceso ya había pasado y yo dije, ok, y estabas lista. O sea, también te aplicaste en resolver tus conflictos internos para estar lista cuando llegara el príncipe azul. Exactamente. Entonces, quiero que conozcas a alguien y tú venga. Sí, y yo dije, cuando le dije a mi amiga que sí, porque por WhatsApp, yo dije, ay, pues va a pasar una semana o algo y me va a mandar mensaje. No, es el mismo día, fue un 28 de agosto del 2020. Ese mismo día me mandó mensaje, hola Carla, tu amiga, se le hace buena idea que nos conozcamos y pues me presento. Y desde ese día no dejamos de hablar hasta el día que falleció, ¿no? Ok, pero obviamente hasta el día que falleció, pero ¿te pusiste de novia? Sí, nos conocimos, platicamos durante 1 mes. Algo que me gustó mucho fue que fueron como que todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Mira, yo soy así, tengo esto. Sí, pues ya también tenías, ya tenías 31 años, o sea, ya sabías a lo que ibas, de alguna manera ya había cierta madurez. Y él también, o sea, él con 30 años también, sí, Carla, ¿sabes qué? No estamos para perder el tiempo y mira, y sin saber lo que venía, ¿no? O sea, cómo Dios dispone en el corazón el querer como el hacer, porque sabía que también era un anhelo del corazón de Ever el poder casarse, el poder iniciar una familia, ¿no? Entonces, se ponen de novios. Cuando tienen 1 mes y medio de novios, lo diagnostican a él con cáncer. Uh-huh. Sí, nosotros cuando, pues, el mes que fuimos amigos, platicábamos y todo, y pues dijimos, ¿sabes qué? Esto es con propósito, ¿no? No es como que vamos a andar y ya. Sí. Entonces, una vez que nos hicimos novios... Era para casarse, obviamente. Sí, claro. Con propósito. Uh-huh. Entonces, una vez que nos hicimos novios, en noviembre le dan el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, que es cáncer en el sistema linfático. Ok. Uh-huh. Entonces, 1 mes y medio de novios, lo diagnostican. Y digo, ¿cómo estuvo que te casas con un muchacho que tiene diagnóstico de cáncer, una enfermedad terminal, que tienes apenas 1 mes y medio de novia, que estás joven, que estás guapa, que tienes toda una vida por delante? O sea, ¿cómo tomas esa decisión de quedarte con un novio en esta situación, no? Yo creo que fue la primera, el amor. La segunda, la fe. De decir, Señor,
cualquiera que sea el resultado, yo sé que tú vas a estar conmigo, ¿no? Porque yo desde el principio, pues, como trabajé en el Hospital Infantil de las Californias, tenía conocimiento, ¿no? De lo que representaba, etcétera. No era como que iba a ciegas, que no sabía lo que representaba cáncer, ¿Él etcétera. te pidió ¿no? que te quedaras en la relación? No, definitivamente me dijo, habló conmigo y me dijo, Carla, ¿sabes qué? Pues este diagnóstico, yo sé que tú no lo esperabas, yo tampoco, tú no tienes ningún compromiso conmigo, eres libre para irte. Y yo le dije, ok, dame tiempo para orar y después te doy una respuesta, ¿no? Y eso hice, oré y yo tuve paz en mi corazón y aparte que yo quería quedarme con él, ¿no? Porque mi pensar era como, pues estamos hablando de casarnos y qué va a pasar cuando estemos casados. Cuando haya un problema me voy a ir por la puerta trasera. O sea, no, el matrimonio tiene un propósito, tiene una finalidad y él es cabeza de hogar, yo soy ayuda idónea y somos un equipo y ese era mi pensar, ¿no? Como en el futuro cualquier cosita me va a hacer que me vaya. No, o sea, uno tiene que permanecer con la persona que ama, que decidió amar, ¿no? Y que es una decisión de todos los días. Y la otra, pues que yo decía, Dios, tú eres grande, o sea, tú te has manifestado a mi vida de muchísimas formas, nunca me has dejado, ¿no? Desde que nací, yo nací de 5 meses, 3 semanas. Wow. Entonces, o sea, ver los milagros que Dios ha hecho a lo largo de mi vida, yo decía, tú eres un Dios fiel y tú puedes sanar a mi esposo, o en ese entonces mi novio, ¿no? Tú puedes sanar a mi novio, o sea, yo tengo esa fe, yo sé que tú eres ese Dios. Pero también le decía, por lo mismo, por mi experiencia en el hospital, le decía, Señor, si tú lo vas a sanar y lo vas a dejar, gracias. Pero si él va a sufrir o sea, yo no voy a poder, ¿no? Verlo sufrir, entonces que sea tu voluntad. O sea, siempre hubo esa conciencia en mí de que no iba a ser, o sea, yo le exponía mi anhelo a Dios, ¿no? Pero mi era corazón. su voluntad. Exacto. Sí. Ok. Entonces, ¿se comprometen? O sea, cuando se comprometen, él ya estaba en quimios, ya estaba en tratamiento, o sea, caminaba todavía. Sí, él ya había tomado, cuando nos comprometimos fue en mi cumpleaños, el 20 de febrero del 2021. Yo tenía 32 años y él tenía 31. Y yo viajé a Ciudad del Carmen, Campeche, todo fue muy bonito. Estuvo mi mamá, su familia, etcétera. Y para ese entonces él ya había pasado por 16 quimioterapias y había empezado, si mi memoria no me falla, había empezado la radioterapia. Pero todavía podía desarrollar sus actividades habituales. O sea, perdón que te interrumpa, pero eso entonces si él ya había tenido quimioterapias y radios, o sea, tú ya también te estabas casando con un hombre que no iba a poder tener hijos. Fíjate que Dios fue muy bueno porque al principio de las quimioterapias, Dios nos puso tanto a él como a mí, ¿no? Y nos puso a una persona que nos confirmó. Nosotros estábamos orando porque sí queríamos tener hijos, ¿no? Y Dios dijo, pues, un banco de esperma, ¿no? Okay. Y hicimos eso, había tomado la primera quimioterapia y después hicimos eso y una persona directamente vino a hablar conmigo y me dijo, oye Carla, pues no sé si me estoy entrometiendo, pero pues han pensado en pues, su descendencia, que no han pensado como en un banco de espermas o algo y eso fue una confirmación para nosotros, ¿no? Entonces eso hicimos, ¿no? Para prever esa parte, ¿no? Ok. Entonces ya tenía varias quimioterapias, radios y todo cuando se casaron, o sea, quiere decir que ya cuando se casaron, pues él ya había perdido cabello, si caminaba, tenía fuerza, cómo estaba físicamente él. Algo muy importante que yo considero que lo sostuvo aparte de la palabra de Dios era su actitud. O sea, él entraba a las quimios o cuando iba a las radios y siempre llevaba, pues él era ingeniero en sistemas, entonces llevaba su equipo y ahí se ponía a trabajar y él me decía, Carla, pues es que mi vida no gira alrededor del cáncer. O sea, todavía hay muchas cosas que yo puedo hacer, que yo puedo decir y pues lo que Dios quiera hacer, ¿no? Y fue a una iglesia a compartir, a dos iglesias a compartir su testimonio, oraba por el personal médico que lo atendía, compartía con los que les tocaba compartir cuarto, les compartía acerca de Jesús, llegó a apoyar a personas económicamente que les hacía falta algo para un medicamento, para algo, para su tratamiento y los llegó a apoyar económicamente. Entonces creo que eso fue lo que en el proceso de duelo a mí me ayudó bastante porque fue de decir, oye, él estaba en medio de un proceso oscuro, en medio de dolor, yo no alcanzo a discernir lo que sentía su cuerpo, pero aún ahí decidió alabar al Señor, o sea, aún ahí decidió ser testimonio, ¿no? Entonces se casan, ¿tienes una boda normal?
tienes fiesta, o sea, tienes una boda, él se pudo casar bien, pues, o sea, no en cama ni con oxígeno. No, gracias a Dios logró restaurarlo para poder disfrutar de ese tiempo y él viaja a Tijuana 2 meses antes de que nos casáramos. Ujú. Nosotros nos casamos un 29 de abril de 2023. Ajá. O sea, duraron que de novios 2 años. 2 años y 8 meses, más o menos. Ajá. O 7. Entonces, gracias a Dios, toda nuestra relación desde el principio, el centro era Dios, ¿no? Él quería honrar a Dios, yo quería honrar a Dios. Y en la boda, eso era lo que queríamos, 2 cosas, ¿no? Bueno, 3. Honrar a Dios, honrar a nuestros padres y honrarnos a nosotros mismos, ¿no? El uno al otro. Okay. Entonces, gracias a Dios pudimos tener una boda que se cumplió ese propósito. Igual en la boda, pues, hubo testimonio. Él se levantó, tomó el micrófono, se levantó y contó su testimonio de cómo Dios lo había sostenido a lo largo del proceso de cáncer, ¿no? Wow. Entonces se casan, tienen su fin de semana muy bien de su honeymoon y todo. Gracias a Dios. Y de ahí pasan, él fallece 2 años después. No, él fallece 2 meses. 2 meses después de la boda. 3. Ajá, 3 abril. meses después. Wow. La boda fue el 29 de abril del 2023 y él falleció el 22 de julio del 2023. Wow. O sea, duraste 3 meses de casada. ¿Cómo fueron esos 3 meses de casada? La semana de la luna de miel a mí me sorprendió muchísimo porque él estaba como si no tuviera nada. O sea... A Dios le dio toda esa energía para cumplir sus deberes de esposo. Exactamente. Sí. Ok. Literal. Entonces... Tanto año esperando. Sí. Entonces, la verdad, para mí fue bien sorprendente porque yo, pues, en esa semana fue como, oye, a ver, necesitas... Y él, o sea, se veía bien, se sentía bien, todo, ¿no? Y después de esa semana fue cuando todo empezó ¿cómo se dice? A declinar, ¿no? Okay. Su estado de salud, su condición, etcétera. Y ahí me tocó, porque, por ejemplo, pues, todo el tiempo atrás, como él vivía en Ciudad del Carmen, estaba con su mamá. En realidad, su mamá fue la que le tocó la parte de, pues, el acompañar a las quimios, todo ese proceso, ¿no? Y yo, pues, iba y venía, ¿no? O sea, viajábamos para vernos, ya sea que él viniera o yo iba. Pero en esos meses a mí me tocó vivir esa parte, ¿no? Pues estaba trabajando, iba al seguro. Gracias a Dios contaba con el apoyo de mi mamá, contaba con el apoyo de la mamá de Ever. Entonces, eso ayudó bastante, ¿no? Pero ya me tocaba a mí quedarme en las noches o verlo a él con los síntomas, que igual no era que me los ocultara mientras estuvimos a distancia, o sea, siempre me decía, ¿no? Oh, pasó esto, pasó aquello, o me tocaba cuando estábamos en videollamada que se sintiera mal o algo, ¿no? Pero no es lo mismo a vivirlo. Claro, ¿no? que no, o sea, cualquier persona, yo sé que no, lo tengo que volver a preguntar porque sé que es lo que se está preguntando las personas. ¿Por qué te casaste? Oye, ¿por qué hiciste casar a tus papás en una boda, no? Como alguien pudiera decir eso, ¿no? Ajá, o sea, ¿cuál era el verdadero motivo por el cual tú y él quisieron, o sea, pues sí, casarse? Y más cuando estaba en una fase ya, obviamente, pues terminal, ¿no? Yo creo que para mí fue la fe, ¿no? De decir, Señor, tú lo vas a sanar y aún si no lo sanas, así como has estado conmigo a lo largo de mi vida, sé que vas a estar conmigo y que va a haber un fruto de esto, ¿no? Y pues yo lo amaba. Entonces... Querías estar con él y él contigo. Sí, y yo le decía a Dios... Pero también quisieron hacer las cosas bien y por eso se casaron, obviamente. Exactamente, sí. Quisieron, como lo dijiste hace ratito, ¿no? Quisieron honrar a Dios, quisieron honrar a sus padres y quisieron honrarse a ustedes mismos. Wow. Sí. Y yo creo que los dos estábamos en la misma sintonía de decir, Dios nos está dando un día más, Dios nos está dando este momento, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Y lo disfrutaban. Sí, y él fue feliz, yo fui feliz. ¿Cómo lo disfrutaban el día? Uy, no, pues ya que llegó aquí, era como contaba cada segundo, ¿no? Que podíamos estar juntos. Pudimos, o sea, Dios fue asombroso porque él sabía, ¿no? Lo que venía y dispuso todas las cosas. Por ejemplo, las personas a las que contratamos para la parte del video de la boda y todo eso, habíamos dicho que la sesión que te toman la íbamos a hacer después de la boda para que estuviéramos más relajados, ¿no? El caso es que nos dijeron, oigan, ¿sabes qué? Vamos a estrenar una cámara y pues los elegimos a ustedes para una sesión gratis y pues van a poder usar esa como su
su save the date, ¿no? Y ya después hacemos la que habíamos pagado. Ah, ok, súper bien. Entonces pudimos ir a la playa, nos hicieron una sesión de fotos que quedó muy bonita y todo, sin saber nosotros que pues no íbamos a poder hacer la otra, ¿no? Entonces, son esos detalles que tú dices... Las caricias de Dios. Exacto. O sea, esos detalles que tú dices, wow, Dios, tú tuviste cuidado y concediste los anhelos de nuestro corazón, ¿no? O sea, no te quedaste en el límite, sino que tú sabías lo que venía y concediste, mira, Carla quiere esto, Ever quiere esto y lo concedió. ¿No te enojaste porque Dios no lo sanó? Sí. Sí, de hecho... Todo lo que me guardé, Dios, todo lo que me esperé, todo lo que creí, o sea... Obviamente tú tomas esos pasos porque sentías paz en esa decisión. Entonces, a lo mejor una parte de ti te decía, siento paz porque todo va a estar bien. Uh-huh. Sí. Esa fue el primer reclamo, vamos a decir. Decirle, oye, Dios, ¿qué onda? Yo confié en ti, di el paso de fe, creí en ti, en que tú lo ibas a sanar y que no me ibas a dejar viuda y que muchísimo menos me ibas a dejar viuda con hijos, ¿no? Gracias a Dios. No ocurrió así. Ahora lo puedo decir, ¿no? Al principio, ¿no? Y también creo que otro duelo para mí fue lo que mencionas, o sea, el hecho de decir, Señor, yo me guardé tanto tiempo para este momento, para esta persona, y claro, fue hermosa mi luna de miel, o sea, la verdad es algo que no cambiaría por nada, en el sentido de que digo, wow, Dios, gracias porque guardé este momento, me guardé para esta persona, ¿no? Y que llegó un momento de crisis para mí donde incluso yo le dije a mi mamá, ¿valió la pena? O sea, ¿valió la pena guardarme todos estos años? Porque mi anhelo era, pues voy a estar con esa persona y va a ser la persona con la que voy a aprender acerca de mi sexualidad y voy a construir mi sexualidad y vamos a ir aprendiendo juntos, ¿no? Y de repente esa persona ya no está, ¿no? Y ahora tengo que hacerme la idea de que pues va a venir otra persona y también esa sensación como de culpa con esa nueva persona, ¿no? De decir, híjole, no me guardé para ti en este momento, ¿no? Pero es algo que aún en eso Dios puede restaurar. Y mi mamá me dijo, ok, Carla, si tú lo hiciste con convicción y lo hiciste por Dios, está bien, valió la pena. Uh-huh. Y fue como wow, sí es cierto, porque la palabra de Dios lo dice, todo de, por y para Él, para su gloria, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que hagas, lo que digas, todo. Entonces, cuando mi mamá me dijo eso, fue como que me enfocó, me centró. O sea, sigue girando, así como al principio nuestra relación giraba alrededor de Dios, todo sigue girando alrededor de Dios, ¿no? Uh-huh. No hay otra persona, otra cosa o algo, ni siquiera tú misma, ¿no? Uh-huh. Y gracias a eso, Dios fue trayendo esa restauración. ¿Cómo sales del hoyo ese que uno cae en la mente, ¿no? Como ese hoyo, esos pensamientos que tú dijiste, ¿no? ¿Valió la pena? O esos pensamientos de, ¿qué onda, Dios? Me quedaste mal, ¿verdad? Que estaba al pie del cañón, Dios, y no, o sea... como no cumpliste, ¿no? De alguna manera. O sea, ¿cómo sales de ese, híjole, cómo a veces uno se atrapa en esos pensamientos, ¿no? Y esos obviamente te van a la depresión, te van a la negación y tantas cosas, pero ¿cómo sales de esa trampa? Fue un año muy difícil, de hecho... Un año, o sea, duraste un año. Okay. A principios de este año fue un parteaguas para mí, ¿no? Precisamente en Navidad. Estamos diciendo que, ¿cómo se llamaba él? Ever. Estamos diciendo que Ever hace 2 años que falleció. Este julio cumple 2 años. Ok. Uh-huh. Entonces, un año estuviste luchando peleando. ¿Y cómo, sí. ¿Cuáles eran tus guantes? ¿Cómo peleas contra tu propia alma? O sea, no es un vecino, o sea, ¿cómo peleas contra tu propia alma? Yo creo que las bases fueron, primero, pues no soltarme de Dios, ¿no? O sea, su palabra, el libro de Salmos, el libro de Job fueron como mi ancla. Aunque tu alma estuviera enojada con Dios. Exacto, o sea, yo, como dice, ¿no? O sea, tú tienes dominio propio, no son tus emociones ni tus pensamientos los que van a ganar, y aunque no quieras y no tengas ganas, vas a leer la Biblia. Y aunque no quieras y no tengas ganas, vas a ir a congregarte. Aunque no quieras y no tengas ganas, vas a servir. Porque lo que Dios ha hecho a lo largo de tu vida, eso es lo que vas a compartir. Tu experiencia con Dios no se centra en esto que está sucediendo ahorita. Wow. Tú tienes una gran historia con Dios que hay que contar y tú vives para Dios. O sea, tú tienes un propósito para Dios, ¿no? Entonces, pero sí, fue un año muy, muy difícil. La verdad, yo siempre, gracias a Dios, he sido como una mujer segura, determinada, me fijaba planes o metas y órale, lo alcanzaba y tenía la gracia, el favor de Dios y yo sé que era Él o es Él delante de mí, ¿no? Pero en ese año yo llegué a sentir, Melissa, una incertidumbre horrible, miedo, todo me daba miedo.
no podía pensar con claridad. Sí tuve depresión, llegué a pensar en el suicidio. O sea, son como un cúmulo de pensamientos, emociones, etcétera. Pero la forma en que salí es esa, aferrándome a Dios y reconociendo que yo no puedo hacerlo sola. Y gracias a reconocer que no puedo hacerlo sola, fue que me tomé de la mano de Dios y de la mano de mi red de apoyo. Que mi red de apoyo fueron mi familia, mis amigos, mis hermanos en Cristo en la iglesia. O sea, yo creo que sin ese fundamento, no. Sí, por eso platicaba el otro día con alguien que por algo la Biblia dice, ¿no? O sea, es importante que te sigas congregando porque en tiempos de necesidad el internet no te abraza, no te sostiene. Digo... Y obviamente reconocer la parte, ¿no? De trabajo. O sea, sanar el dolor requiere trabajo. Yo acudí con una tanatóloga, acudí a consejería en la iglesia. Sin ese trabajo, o sea, sí, yo tuve mi intimidad con Dios, Claro, leía salmos y la todo, Biblia. pero necesitas esta parte. ¿Por qué? Porque no tenemos esa preparación educativa de decir, ok, sí, Señor, quiero sanar este dolor, pero ¿cómo la voy a hacer? Y para eso necesitas a una tanatóloga, una experta en el tema, que te va a decir, oye, te acompaño, mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y entonces eso te ayuda a dar pasos, y que son pasos firmes, pero eso no significa que no de repente vayas a tener retrocesos, ¿no? Avanzas 2, regresas 1, avanzas 3, regresas 2, pero así es el proceso de duelo. Ya ves que Dios siempre cuando pasan, Dios te dice las cosas ya que pasaron, ¿no? O sea, es bien chistoso, ¿no? Pero ahora que volteas atrás, ya puedes ver por qué Dios permitió que te casaras, o sea, cuál fue el propósito de esos 3 meses de matrimonio. Sí. O de esos 2 años de noviazgo, o sea, ¿cuál fue el propósito? O sea, como, ¿por qué? Antes podía decir, porque Dios te hizo eso, ¿no? Pero, ¿sabes por qué? De alguna manera. Sí, yo considero que definitivamente es Dios mostrando su soberanía y su providencia. Fue lo que aprendiste. El hecho de decir, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que me ha sucedido a lo largo de mi historia de vida, no es algo que depende de mí. No es algo que yo pueda generar o que yo pueda, yo alcancé esto, yo me preparé para esto. Sí, uno se esfuerza, pero al final la soberanía y la providencia de Dios es lo que permanece. O sea, no porque, bueno, Dios, es que Ever y yo somos cristianos y pues somos tus hijos, entonces sálvalo, sánalo. Y también llegó mi entendimiento de, Carla, es que yo lo sané, solamente que no fue aquí en la tierra. Fue acá conmigo. Él ya está sano, ¿no? Entonces, llegar a renovar nuestro entendimiento a ese nivel, ¿no? Al nivel de decir, tú ya no eres de este mundo. Sí, vivir una vida rendida. Sí. A su soberanía, y su soberanía es porque te ama. O sea, no porque... ¿Sí me explico? Porque muchas veces, bueno, si es tu soberanía y tú decides, ¿por qué no decides a mi favor? Porque el propósito es más grande, ¿no? Exacto, y yo creo que otra de las cosas fue el hecho de fundar Eser, La Belleza del Duelo, que es el podcast, porque tanto Isel, mi compañera, como yo nos dimos cuenta que no teníamos a corto alcance recursos donde se hablara acerca del duelo de la mano de Dios. O sea, sí se habla muchísimo del duelo, ya la tanatología está avanzando bastante, pero hay pocos recursos donde hablan acerca de que, oye, en esos momentos negros, oscuros, ahí está Dios. Y hay ese rayito de esperanza, ¿no? Entonces, híjole, entonces sales de la trampa, pues, de Satanás, porque obviamente uno muchas veces se pone triste, pero está el juego de caer en una trampa de la depresión, ¿no? Que ya te vas a un hoyo más profundo. Entonces, lo peleaste con la palabra, con la presencia de Dios, con consejería, con tanatología, ¿verdad? Luchaste tu parte. ¿Cuándo sentiste que ya habías pasado al otro lado? En diciembre del año pasado. O sea, un año después. ¿Y cuáles fueron las señales que dijiste, no, pues... Ya es momento. Es momento. Una que fue crucial para mí, empecé a ir a un grupo de jóvenes que se llama Young Adult, donde se reúnen jóvenes de diferentes comunidades. Y ahí hubo una ocasión en la que compartieron unos misioneros y hablaron acerca de las cestas llenas. Entonces dieron una explicación acerca de cuando Jesús multiplicó los peces y cómo sus discípulos eran parte de, y pues para que tuvieras la multiplicación tú tienes que ser parte de, ¿no? O sea, Jesús les dio las canastas y ellos iban, ¿no? Y repartían los peces. Entonces, esa frase, de hecho la tengo aquí en mi agenda, para mí fue como un clic de decir, ok, Señor, ya
ya pasó este tiempo, ya me sanaste y que gracias a Dios lo podía decir desde mi corazón, ¿no? No era de dientes para afuera. Ya me restauraste, ya está pasando esto, ok, ya puedo avanzar y puede ser este año de cestas llenas, este año en el que puedo servir, puedo dar, puedo crecer para ti porque ya hay una sanidad interior. Y el otro punto fue en diciembre, en la reunión con mi familia en casa, cuando estábamos, antes de cenar, estábamos cantando alabanzas y dándole gracias a Dios por este año y hubo un clic en mi corazón como decir, esta es la razón, Carla. O sea, yo, Jesús, morí en la cruz por ustedes y les di al Espíritu Santo, les dije que iba a haber momentos difíciles, pero que confiaran en mí. Y tú confiaste en mí y ya estás lista, ¿no? Eso fue internamente, ¿no? Pero fue en ese momento de alabanza, cuando mi familia estaba cantando al Señor. Y fue como, wow, Dios, gracias, ¿no? Porque no es solo el hecho de, bueno, ya me siento sana, sino es Dios diciéndome, ya estás sana. Ya estás lista. Vamos, lo que sigue. ¿Tienes novio ya? No, estoy orando por mi esposo. ¿Todavía? Pero ya estás lista. Sí, gracias a Dios ya hay esa sanidad. Y creo que también fue algo que hablaba con la tanatóloga, ¿no? Yo le decía, quiero sanar porque yo quiero tener una familia, yo quiero ser esposa, yo quiero ser mamá y no quiero cometer el error de buscar a Ever en la persona que Dios vaya a presentarme, ni dañar el corazón de la persona si yo no estoy sanada, ¿no? Siguen siendo como, pues cuando venimos a Dios, ¿no? Que dice, oye, Dios renueva tu entendimiento y rompes cadenas o patrones familiares. Sí. En este caso es lo mismo, ¿no? Yo decía, Señor, quiero estar sana para poder ser la ayuda idónea de esa persona, ¿no? Claro, y tú cumpliste con Ever hasta la muerte. Y eres libre. Sí. Wow. Cuéntanos del podcast. Bueno. ¿Por qué se llama Eser? Eser significa con la ayuda de Dios. Entonces, lo que queremos transmitirle a las personas es que en sus momentos oscuros, Dios está ahí. Y principalmente nuestra misión es que las personas que no conocen a Dios y pasen por el proceso de duelo, principalmente por fallecimiento, pero también otros tipos de duelos, que encuentren a Dios en esos momentos oscuros. Y los que ya conocen a Dios, que no le den la espalda, ¿no? Lamentablemente no hay como una preparación para esta transición a nuestra vida eterna, ¿no? Entonces, conocer que Dios, aún en esas emociones, está presente y Dios las valida porque Él nos las dio, ¿no? O sea, sí puedo sentirme triste, sí puedo sentirme traicionada, sí puedo sentirme enojada y es válido, pero no te puedes quedar estancado ahí. Hay que avanzar porque Dios tiene un propósito. Dios tiene algo, la belleza del duelo, que va a dar un fruto. Oye, aparte la Biblia dice, ¿no? Y promete que Él está cerca de los quebrantados de corazón. Así Entonces es una belleza que Dios esté cerca, o sea, contigo, ¿no? Sí. Ay, wow, Carla, wow, muchísimas gracias, wow, te quedaron así también como yo, ¿verdad? Pues bueno, estás soltera, ahí está la red de Eser, le van a poner ahorita ahí abajo tus redes, las redes para que la sigan y si conoces a alguien que está pasando un momento de necesidad, pues ahí está un recurso más que te va a siempre dar una perspectiva de Dios, ¿no? Y cómo Dios está. Así es. Bueno, amigos, amigas, recuerden que todos hemos sido quebrados, solamente que las piezas quebradas en las manos de Dios se convierten en obras maestras, solo para Él. Muchas gracias, Carla, por acompañarnos, por tu bonita historia de amor que tienes. Nos vemos a la próxima. Bye. Gracias.